Hermanos, paz de Cristo, damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar reunidos virtualmente para meditar en la palabra de Dios. Antes de esto vamos a entonar un himno que se titula Gracias Jesús, gracias por la cruz. Y como de costumbre, pues les pido que me retroalimenten si el video está correcto y si el sonido también está correcto. Vamos a cantar este himno. La ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. Hasta el final la copa tomaste, cargando así mi maldad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar ahí en la cruz. Mi Salvador, vengo a ti, agradecido Señor, porque en la cruz pagaste con sangre el precio de mi libertad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar ahí en la cruz. Fue por tu gracia, Dios, que nunca mereceré, que tú aún, vil pecador, salvaste de morir. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar, y por tomar mi lugar, y por tomar mi lugar ahí en la cruz. Tomaste mi lugar ahí en la cruz, pagaste con tu sangre por mi bien. Pudiste renunciar y no sufrir, más fiel al llamado fuiste tú. De tu frente incesante el sudor, que tu sangre y por ella hay perdón. Pies y manos son clavados en la cruz, ofreciendo vida eterna para mí.
tu amor, tu vida la diste por mí. Qué grande e inmenso es tu amor, te sacrificaste por mí, Jesús. Tu vida tan perfecta, mi Dios, tú la derramaste por mí. Te humillaste y cargaste la cruz, aunque eso me tocaba a mí. Qué grande e inmenso es tu amor, tu vida la diste por mí. Qué grande e inmenso es tu amor, te sacrificaste por mí. Qué grande e inmenso es tu amor, tu vida la diste por mí. Qué grande e inmenso es tu amor, te sacrificaste por mí. Te sacrificaste por mí, te sacrificaste por mí, Jesús. Amén. Vamos a elevar una oración al Señor. Dios y Padre nuestro, te agradecemos mucho, Señor, el poder meditar en tu Evangelio, poder meditar en la grandeza de tu amor, manifestada a través del incomprensible amor de Jesucristo, tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu palabra, llenos de tu Evangelio. Pedimos la bendición de tu Santo Espíritu para este momento, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra dureza, perdona nuestra torpeza, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos. Permítenos escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos en donde están reunidos en este momento, Señor, y todos los que han de ver este mensaje, Señor. Tu palabra tiene poder, es poderosa, es viva y eficaz. Vivifícanos con esta palabra viva, Señor, y transfórmanos para gloria de tu nombre. Gracias por tu gran amor, Padre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. La semana pasada estuvimos meditando en este pasaje, pero pues debido a problemas con la tecnología, nos quedamos a medias. Así que vamos a meditar en la segunda parte de este versículo. Por lo tanto, pues esta sería la segunda parte de un mensaje que podríamos titular Los recursos de Dios para tu crecimiento. Los recursos de Dios para tu
crecimiento. Dice la palabra del Señor en Segunda de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo voy a leer una vez más. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La semana pasada estábamos diciendo que Dios nos va a pedir que crezcamos. A través de esta epístola, Dios nos va a decir lo importante que es que nosotros crezcamos y lo grave que es que dejemos de crecer. Cómo nuestra vida se va a deteriorar, nuestra fe se va a marchitar, se va a estancar si nosotros dejamos de crecer. Por lo tanto, Dios va a exhortarnos a crecer. Pero para exhortarnos a crecer, primero el Señor nos va a decir lo que Él ya ha hecho por nosotros. Lo que Él nos está dando, lo que Él está otorgándonos, los recursos que Él nos está otorgando para que por medio de estos recursos tengamos nosotros el aliento para poder crecer. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo la Escritura nos habla aquí del divino poder del Señor, cómo su poder divino es el que nos da estas cosas que nosotros necesitamos para crecer. Y este poder glorioso, omnipotente, del que nos habla la Escritura, del que nos dicen los salmos, una vez he oído esto, 2 veces aún, que de Dios es el poder y que los hombres somos menos que nada y no debemos ser considerados ni puestos ni puesta la confianza en el hombre, sino solamente en este Dios todopoderoso. Y ese divino poder es el que nos ha concedido no una, no muchas, no casi todas, sino todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que nosotros podamos necesitar para vivir una vida para la gloria de Dios, para vivir una vida de amor y de adoración al Señor, nos han sido dadas por su divino poder. La segunda parte de este versículo nos habla de el método con el que el Señor nos ha concedido esto. Su poder nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. Pero ¿cómo es que esto nos es dado? Y nos dice la segunda parte del versículo: mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la adoración a Dios, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Apenas es el tercer versículo y Dios te está repitiendo algo que ya había dicho en el versículo 2. Cuando estuvimos hablando del versículo 2, dijimos que la gracia y la paz eran multiplicadas de una cierta forma. Gracia y paz, o sean multiplicadas. ¿Y cómo son multiplicadas la gracia y la paz en nuestras vidas? La percepción de la realidad de la gracia de Dios y de la paz de Dios en nosotros, ¿cómo se multiplica? Y había dicho el Señor, en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pero parece que somos tan duros en esta área, mis hermanos,
que el Señor a través del apóstol Pedro se encarga de remarcar, y de hecho nos va a decir que Él lo está haciendo a propósito. Él quiere que nunca jamás se nos olvide, nunca jamás se borre de nuestra mente estas cosas. Aún muriendo Él, dice el apóstol Pedro, estoy pronto a ser llevado a la presencia del Señor, y yo me voy a encargar que no se les olviden estas cosas. Y un versículo después del 2, en el 3, nos dice que el poder divino del Señor nos concede todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice, por si no lo escuchaste, mediante el verdadero conocimiento de aquel. Se está refiriendo al Señor. Mediante el verdadero conocimiento de aquel. Dios quiere que sepas que su método para concederte todo lo necesario, es el verdadero conocimiento de Él. Óyelo otra vez. Dios quiere que sepas y que nunca olvides que su método para concederte todo lo que es necesario es el verdadero conocimiento de Él. Y volvemos a esta distinción. Podemos saber muchas cosas de la Biblia. Podemos saber muchas cosas de la religión. Podemos saber 1000 cosas de teología, 1000 cosas de escatología, 1000 cosas de todos los detalles, todos los personajes históricos, todos los todo el trasfondo de la Biblia. Podemos volvernos una enciclopedia andante de la Biblia y no tener un verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Ese es un gran problema que tenemos los seres humanos. Nuestra mirada se desvía de Dios, en quien debería estar nuestra absoluta meditación, porque Él es la fuente de todo. Él es la fuente de toda verdad. Él es la fuente de toda bondad. Él es la fuente de toda belleza. Él es la realidad, y todos nosotros somos parábolas acerca de Él, somos metáforas acerca de Él, todos nosotros somos ilustraciones acerca de Él. El que haya padres, haya hijos, haya hermanos, haya madres, haya familias, haya una sociedad, haya una iglesia, haya un estado, el que haya todas estas cosas, haya una naturaleza a nuestro alrededor, no es más que formas que Dios diseñó para que nosotros pensáramos en Él, conociéramos algo acerca de Él. Pero nosotros desviamos sistemáticamente nuestra mirada de Él. Quitamos nuestra mirada del Creador y la ponemos en la criatura. La ponemos en la creación y adoramos a la creación en vez de adorar al Creador. Por eso la Biblia tiene que estar haciendo énfasis una y otra vez en esto. Lo importante es que conozcas al Dios verdadero. Lo importante es que conozcas verdaderamente al Dios verdadero. Y este es un mensaje que está en todas las Escrituras. Ya hemos visto muchos en el mensaje anterior que tocó este punto, pero veamos otros más para gozarnos en esta verdad. Vea lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. En Jeremías 9, 23 y 24 dice así el Señor: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme
y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ahí está lo verdaderamente glorioso y lo verdaderamente difícil, porque si Dios no se da a conocer a nosotros, nada podríamos saber de Él. Aquí mismo en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31 al 34, cuando el Señor promete un nuevo pacto que no ha de fracasar, dice la Escritura: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la gloria del nuevo pacto, que en este nuevo pacto ni el más pequeño va a estar rezagado del más grande en cuanto al conocimiento verdadero de Dios, porque es una obra que su Espíritu va a realizar en el corazón de los hombres, porque si Él no hiciera esa obra, entonces todo fracasaría como fracasó con el pacto mosaico. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Si nosotros tomamos el poder del Evangelio en nuestras vidas, hasta un niño pequeño puede conocer al Dios verdadero, si él busca al verdadero Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y si por medio de la bendición de su Santo Espíritu, aún su pequeño entendimiento es abierto para conocer verdaderamente a Dios. Eso es lo que necesitamos. Salmo 91, 14 al 16 nos habla de las bendiciones de aquel que conoce al Señor. Salmo 91, 14 al 16, un salmo muy adecuado para estos tiempos de coronavirus, donde en el Salmo 91 nos habla de su amor y su cuidado y su protección para los suyos. Dice la Escritura: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. ¿Por qué? Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermosa expresión nos da este salmo de lo que es conocer al Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice
este salmo. Dice el Señor a través de este salmo: este hijo mío ha puesto su amor en mí, no en mis dones, no en mis regalos, no en todas las cosas que me rodean. Ha puesto su amor en mí. Y por eso yo también lo libraré. Y lo voy a poner en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Ha entrado a esta intimidad conmigo, a esta comunión íntima conmigo. Y yo voy a estar con él, me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No hay muchas personas que, o cualquiera de nosotros puede verse tentado a reclamarle al Señor cuando hay dificultades o aflicciones y decir: ¿dónde estás, Señor? Pero realmente podemos decir que en Él hemos puesto nuestro amor. Realmente podemos decir que hemos conocido su nombre, que nuestro deleite es su comunión, nuestro deleite es estar en un contacto espiritual íntimo con Él. ¿Realmente podemos decir eso? ¿O no, lo único que podemos decir es que leemos la Biblia? Si acaso la leemos y nos dormimos al leerla, que oramos a la fuerza y nos estamos durmiendo al orar, y luego le reclamamos a Él porque no nos responde cuando nosotros se nos antoja que nos tiene que responder, cuando ni siquiera lo conocemos a Él. Y creemos que Él no se va a dar cuenta que nuestro amor no está puesto en Él, que amamos a otros dioses, que somos infieles a Él, porque hemos puesto nuestro amor en otras cosas y no en Él. ¿Crees que Él no se da cuenta? Necesitamos venir a Él, como dijimos la ocasión pasada, y decir: necesito conocerte y necesito que cambies mi corazón. Necesito que yo sea capaz de poner mi amor en ti. Que tú seas mi deleite, que mi deleite sea conocerte, mi deleite sea entenderte, que mi deleite sea estar en comunión contigo. Y por lo tanto sea un deleite orar a ti. Y sea un deleite conocerte a través de tu palabra. Es su Espíritu el que inspiró: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Aquí está aquel que realmente ha conocido al Padre. Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
nuestro Señor se regocijó y alabó a su Padre y dijo: qué glorioso eres, Padre, siendo Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas de los que se creen sabios y de los que se creen entendidos, y se las diste a los niños, porque así te agradó. Nadie sabe quién soy yo, dijo el Señor, más que tú, Padre. Y nadie sabe quién eres tú, más que yo y aquel a quien yo te revele. Y luego nos hace la invitación: vengan, tengan comunión conmigo, vengan, acérquense a mí, aprendan de mí, lleven el yugo del discipulado conmigo. Y entonces esas cargas van a ser quitadas de sus hombros, ese cansancio va a ser quitado de ustedes. En mí van a encontrar descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi comunión no va a ser una pesada carga sobre ustedes, mi comunión va a ser un descanso. Y aquí podemos nosotros probarnos. ¿Es conocer a Dios una horrible carga? ¿Es conocer a Dios una carga que nos agobia, porque Él nos prohíbe esto y nos prohíbe aquello y nos prohíbe lo otro, y parece que Dios no quiere que seamos felices? ¿Eso es para nosotros conocer a Dios? ¿O es para nosotros un descanso? Un descanso para nuestra alma, un reposo, un deleite. Hemos puesto nuestro amor en Él y Él es nuestro amado. Y nuestro gozo, nuestro regocijo es oír su voz, estar en comunión con Él. Necesitamos conocer verdaderamente al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 y 21. Primera de Juan 5, 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Hermanos, tengamos cuidado con los ídolos. Tengamos cuidado con los dioses falsos. Tengamos cuidado con los amores adúlteros que son infidelidad contra nuestro Señor. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Cómo? Mediante el verdadero conocimiento de aquel. Entre más conozca yo a mi Dios, al Dios verdadero, entre más le conozca personalmente, íntimamente, verdaderamente, de acuerdo a la verdad revelada en su palabra por los apóstoles, por los profetas, el poder divino del Señor me va a dar todo lo que yo necesito para vivir para su gloria, para vivir adorándole, para ser victorioso en esta vida. Ahora, fíjese la característica que resalta el apóstol Pedro en este versículo. Porque dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel ¿quién? De aquel que nos llamó. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Dios quiere que conozcas verdaderamente a aquel que te llamó. Dios quiere que sepamos que Él es un Dios
un Dios que llama. Él es un Dios que llama. Y esto tenemos que entenderlo bien. Nosotros no estamos en este camino porque se nos haya ocurrido. No estamos en este camino porque leímos la Biblia y se nos ocurrió que era una buena idea hacernos cristianos. Nadie está verdaderamente en el camino de Dios porque esa fue la ocurrencia que tuvo o fue la ocurrencia de alguna otra persona a su alrededor. Aquellos que verdaderamente conocen al Señor, aquellos que verdaderamente van a recibir todo de su poder divino, son aquellos que saben que han sido llamados. Son aquellos que saben que Dios llama y han escuchado a aquel que los llamó. Y la Escritura nos habla constantemente de este Dios vivo, este Dios que llama. La Escritura nos habla constantemente de este Dios que no se queda allá en el cielo, en el tercer cielo, tan lejano de nosotros que no tenemos ninguna idea de qué piense Él o de qué haga Él o si ya se olvidó del mundo. Así es como muchos piensan de Dios. Los que no llegan a negar a Dios dicen, sí, seguramente hay un Dios que creó todo, pero está tan lejos y Él ya se olvidó de esta creación. La Biblia no dice eso. La Biblia nos habla de un Dios presente, de un Dios que busca, de un Dios que llama, de un Dios que habló, que llamó a Adán cuando estaba escondido por haber traicionado al Señor y le llamó y le pidió que estuvieran a cuentas. ¿Qué es lo que has hecho? Hasta restaurarlo. Nos habla la Escritura de un Dios que llamó a los creyentes de otros siglos, llamó a Noé, el Señor. El Señor llamó a Abraham, el Señor llamó a Isaac, llamó a Jacob, llamó a José, llamó a Moisés, llamó a David, llamó a Salomón, llamó a los profetas. El Señor llamó a los apóstoles. Y el Señor nos está llamando a ti y a mí. Veamos lo que dicen pasajes tan conocidos como Romanos 8, 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30 nos dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿a estos qué? A estos también llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 8 al 9. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba llena de muchos problemas, de mucho pecado, y aún así Dios la consideraba su iglesia y estaba trabajando para santificarlos. Y dice Primera de Corintios 1 del 8 al 9, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice, Dios es fiel. Y Dios los ha llamado a ustedes, los ha llamado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es un Dios que llama.
Dios es un Dios que llama. Primera de Corintios, ahí más adelante, unos versículos más adelante, versículos 22 y 24. Porque los judíos piden señales. ¿Se acuerdan? Los judíos nunca estaban contentos, no era suficiente con que el Señor levantara paralíticos o resucitara muertos. No eran señales suficientes, todavía pedían más señales. Y el Señor, hermanos, les dijo: yo no voy a estar cumpliéndoles sus antojos, no va a haber una señal para esta generación adúltera y perversa. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos querían que el evangelio correspondiera a su filosofía griega. Pero el Señor tampoco les daba gusto, porque el mensaje de la cruz es un mensaje sencillo que dice que nosotros no hacemos nada y que Dios lo ha hecho todo, y lo ha hecho todo de la manera más asombrosa, haciendo morir a su Hijo en una cruz. Y eso para los griegos no tenía tampoco sentido. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y siempre me gusta recordarle que el mundo se divide en dos partes desde el punto de vista de estos pasajes. Hay una mitad que son judíos y otra mitad que son griegos o los no judíos. Y está diciendo, una mitad del mundo rechaza al Señor porque están pidiendo señales, y la otra mitad del mundo rechaza al Señor porque buscan sabiduría. Todo el mundo está rechazando al Señor, pero no todos. De entre los judíos y de entre los gentiles o entre los griegos, nos dice la Escritura, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué hemos prestado atención al Evangelio? ¿Por qué nos ha cautivado este mensaje? ¿Por qué hemos venido a la Escritura y hemos hallado que estas palabras tienen que ser verdad? Que hay algo glorioso, hay algo divino, hay algo cierto y seguro y solemne y eterno en estas palabras. ¿Cómo es que llegamos a esto? Y dice la Escritura, no es por nuestra bondad, no es por nuestra capacidad, no es por algo que esté en nosotros, mas porque Dios nos ha llamado. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El llamado del Señor es el que nos ha permitido ver el poder de Cristo y la sabiduría de Cristo que está en Él. El llamado del Señor, este Dios que llama. Estas son enseñanzas que nos han llegado a través del apóstol Pablo, pero el apóstol Pedro también enfatizó mucho esto. En su primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, versículos del 14 al 16, dice la Escritura, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Su divino poder nos ha concedido todo lo que corresponde a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Y tenemos que decir, aquel que me llamó es santo. El Dios que me ha llamado es santo.
Y como Él es santo, yo debo ser santo. Yo debo vivir una vida santa, porque aquel que me llamó ha dicho, sed santos, porque yo soy santo. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Y también en su primera carta, en el capítulo 5, versículos del 10 al 11, el apóstol Pedro nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que nos llamó, ¿y a qué nos llamó? En esta ocasión nos dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a la comunión con su Hijo. Dios nos está llamando a una vida santa. Dios nos está llamando a la gloria eterna en Jesucristo. ¿Se acuerda que los himnos de antaño nos hablaban de este Dios que llama? Te está llamando el Salvador, dice un corito. Te está llamando a ti, pecador. El Evangelio nos habla de un Dios que llama, y el que oye, diga ven, y el que quiera venga. Dice la Escritura, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Y ahora Dios me permite estar aquí y decirte ven. Y no soy yo el que te dice ven, es Él el que te está llamando. Es Él el que te está diciendo ven. Y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. El conocimiento verdadero de aquel que nos llamó. ¿Estás escuchando la voz de aquel que te llama? ¿Estás entendiendo el mensaje de aquel que te está llamando? ¿Estás siendo consciente y diciendo esto no es una casualidad? Esto no es algo que nada más está pasando porque sí. Estas palabras Dios me las está enviando a mí. Me está llamando a mí. Me quiere a mí entre los suyos. Aquel que nos llamó. Y nos dice la Escritura algo muy especial. Que aquel que nos llamó, nos ha llamado por su gloria y excelencia. Nos ha llamado porque Él es glorioso y hay una excelencia gloriosa en Él. La gloria de nuestro Señor es algo también que la Escritura nos refiere constantemente. De hecho, en el versículo que acabamos de leer se combinan estas verdades, porque el Dios de toda gracia, dice, nos llamó a su gloria eterna. Él nos está llamando a su gloria y nos está llamando por su gloria, a compartir de esa gloria que está ahí con Él. Y por ese poder y esa gloria y esa excelencia también nos está llamando hacia Él. Dios quiere que conozcas la gloria de aquel que te llamó. Dios quiere que conozcas la gloria de aquel que te llamó. Y tenemos que recordar ese versículo amado que está en Primera de Juan, que diga en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14.
En el Evangelio de Juan 1:14 nos dice la Escritura: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él descendió, Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, descendió, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria del Hijo de Dios, la gloria del Verbo de Dios, la gloria de aquel que es la palabra que en el principio era con Dios y era Dios. Y la Escritura nos dice: este Verbo glorioso es el que te está llamando. Vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él te está llamando por su gloria y excelencia. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Ahí otra vez nos habla de la gloria. De hecho, el tema de la gloria de Dios es central a todas las Escrituras, como todo lo que tienen que decirnos los apóstoles. La gracia, la paz, la gloria de nuestro Dios, la justicia de Jesucristo, el llamamiento del Señor, todas estas cosas gloriosas son centrales y debemos nosotros empaparnos de ellas. Segunda de Corintios 3, del 7 al 11. Nos está presentando una comparación el apóstol Pablo entre la gloria del antiguo pacto y la gloria del nuevo pacto. Y nos dice que el antiguo pacto fue glorioso. ¿Se acuerda usted del monte estremeciéndose, Dios hablando con voz de trompeta, el pueblo muriéndose de terror y suplicando que Dios ya no les hable más, y Moisés subiendo a aquellos densos nubarrones y recibiendo de Dios las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, toda esta gloria manifestada, y Moisés descendiendo de aquel monte y su rostro brillando porque había estado en la presencia de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo está reflexionando en esto y nos está dando esta hermosa revelación. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. No podían mirar cara a cara a Moisés por la gloria de su rostro. Y la gloria de su rostro era una gloria que se tenía que desvanecer. Pero dice, si sería con gloria aquel antiguo pacto. Pero aquel antiguo pacto tuvo un gran defecto. No en Dios, sino en el hombre. El gran defecto es que fue un servicio de muerte, un ministerio de muerte, que aquellas leyes de Dios no le dieron vida al pueblo, lo mataron más aún de los muertos que ya estaban. La ley se introdujo para que el pecado abundara, para que nos diéramos cuenta lo rebeldes que somos ante Dios, para que no pudiéramos decir, no, pues es que yo maté porque no sabía. No sabía que tú prohibías matar. No. Matamos y odiamos a muerte, aún a sabiendas que Dios ha dicho, no matarás. Y codiciamos aquello que es de nuestro prójimo, las posesiones de nuestro prójimo, la esposa de nuestro prójimo. No porque seamos ignorantes y digamos, no, es que yo no sabía que eso era malo ante tus ojos, sino a sabiendas de que Dios ha dicho, no codiciarás nada que sea de tu prójimo.
La ley se introdujo para que abundara el pecado, para que nos diéramos cuenta de nuestra abundante rebelión, nuestra abierta rebelión, nuestro abierto desafío contra el Señor. Y ahora la gente de este tiempo más abiertamente dicen: nosotros no creemos en ningún Dios que haya dado ninguna ley. Esas leyes las inventó la gente de aquel tiempo y no tienen por qué imponernos ninguna moralidad sobre nosotros. Se han rebelado contra Dios, contra la ley de Dios. Todos nosotros nos hemos rebelado. Y al rebelarnos contra la ley de Dios, la Escritura dice: maldito todo aquel que no anduviere en todas las palabras de esta ley. La maldición del Señor está sobre todos nosotros por nuestra rebelión contra su santa ley, su justa ley, su preciosa ley, su perfecta ley, su ley espiritual. Así que el ministerio de la ley de Moisés fue un ministerio de muerte grabado con letras en piedras, pero fue glorioso. Dios mostró su gloria. Y nos dice el Espíritu Santo: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora hay un servicio, pero ya no es el servicio de Moisés con letras grabadas en piedra. Ahora el Espíritu Santo está sirviendo y no está tomando las leyes de Moisés como el mensaje principal, aunque son importantes para llevarnos a lo que sigue, sino que el Espíritu está haciendo lo que el Señor Jesucristo dijo: cuando el Espíritu venga, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu ha venido a servir, el Espíritu Santo ha venido a servir, tomando lo que es de Cristo. Y dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, o sea el de Moisés, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque el Espíritu Santo ministra tomando la obra de Cristo y la persona de Cristo y dice: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está aquel que guardó toda la ley perfectamente. Aquí está aquel que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Aquí está aquel que, si tú confías en Él, tus pecados serán perdonados. Si tú le confiesas como Señor, si tú dejas de confiar en ti mismo para poner tu confianza sobre Él, y toda tu confianza es Él, entonces serás salvo, serás justificado, tus pecados serán perdonados, serás declarado justo a los ojos de Dios, porque Él así lo prometió. Eso es lo que trae el Espíritu Santo en su ministerio. Y mucho más abundará con gloria esto, más que el ministerio de condenación, que fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, el ministerio que declara justos a los pecadores culpables. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Si comparamos, decimos: pues no fue tan glorioso como esta gloria, porque aquel ministerio dejó muertos a todas las personas en el desierto. ¿Se acuerda que no pudieron entrar a la tierra prometida? Todos esos cuerpos quedaron, esos cadáveres, hasta el de Moisés y el de Aarón y el de María, la hermana de Moisés, quedaron sepultados en el desierto.
fue un ministerio de muerte. Pues porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Es más glorioso que Dios salve. Es más glorioso que Dios tenga misericordia. Es más glorioso que Dios perdone. Es más glorioso que Dios limpie lo que estaba inmundo. Es más glorioso que Dios traiga lo que se había alejado, lo que se había muerto, lo que estaba perdido. ¿Se acuerda las palabras del padre en la parábola? En la parábola del hijo pródigo, era necesario hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Es más glorioso en este respecto, en esta gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, fue glorioso que aquella gente cantara cuando se abrió el mar muerto, fue glorioso que pasaran en medio, fue glorioso que fueran sustentados por Dios, pero fue una gloria que pereció. Se acabó aquello y se acabó el brillo en el rostro de Moisés y se acabó la alegría y todos terminaron en el desierto. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será, mucho más glorioso será lo que permanece. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La obra del Señor permanece y nunca más me acordaré de sus pecados, dice el nuevo pacto. Es una obra que está destinada a durar, a permanecer. Por eso es eminentemente gloriosa, extraordinariamente gloriosa, porque permanece, porque es eterna, porque en vez de matar da vida. Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En este versículo se nos habla de un rostro de Moisés que brilló y dejó de brillar. Pero en este pasaje se nos habla de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y esa gloria nunca deja de ser. El Señor ocultó por un momento su gloria, la gloria de su rostro al descender y hacerse carne. Y estuvo su gloria oculta durante 33 años, excepto por algunos momentos, como en el monte de la transfiguración. Pero ahora Él ha ascendido a donde estaba primero, ha ascendido a su trono. Y cuando Él se le reveló a Juan en el Apocalipsis, Juan cayó ante sus pies como muerto, porque vio un rostro que brillaba más que el sol, vio unos ojos que eran como llama de fuego, vio una palabra que salía como una espada aguda, oyó una voz que era como el estruendo de muchas aguas, vio unos pies poderosos como bronce bruñido, unos cabellos blancos como la lana, y su gloria nunca deja de ser, nunca se desvanecerá. Y si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquel que nos llamó por su gloria. Aquel que nos llamó por su gloria. Ahí está adelante. Segunda de Corintios 3:18, adelante de lo que estamos leyendo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
mirando esa gloria, somos transformados. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y más adelante, al siguiente capítulo, en el capítulo 4, versículos del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Recuerde que Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el único que puede presentarse visiblemente mostrando toda la gloria del Padre, porque Él y el Padre son uno. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El apóstol predicaba a Cristo porque somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Cuando vemos la gloria de Cristo, por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo es el que está haciendo este milagro. Es el que está mostrando que Cristo es glorioso, que Cristo es la imagen misma del Padre. El Espíritu Santo está haciendo esto y transformándonos. Por eso dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquellos hebreos no podían mirar la gloria del rostro de Moisés que resplandecía, y es una gloria que dejó de brillar. Nosotros debemos mirar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, el rostro glorioso de Cristo mostrando su gloria, y ser transformados al verle y recibir todo lo que su divino poder nos da para la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Hebreos 1 del 2 al 3 nos confirma lo mismo. Dice, Dios habló en otros tiempos a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a su nombre. Aquel que nos llamó por su gloria. Y no solo por su gloria, sino por su excelencia o virtud. Esta es una palabra que en los siguientes mensajes vamos a volvernos a encontrar y que vamos a explicar. Por su gloria y excelencia, o su gloria y su poder, o su gloria y su excelencia moral, su poder moral. Es una palabra difícil de traducir para nuestro vocabulario moderno,
pero habla de los actos gloriosos de Dios, los hechos gloriosos de Dios, excelentes, virtuosos, gloriosos en todo sentido. El apóstol Pedro habló de esto en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Solo mencionemos ese versículo para hablar de esto. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿Para qué nos compró? ¿Para qué nos separó? Para que anuncien las virtudes. Ahí está la excelencia. Es la misma palabra, las virtudes, las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, gloria a su nombre. Él nos ha llamado de las tinieblas, de las horrendas tinieblas, a su luz admirable. Y debemos ser capacitados para anunciar las virtudes de Él, las excelencias de Él. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese es el método de Dios para que nosotros tengamos todo lo necesario para crecer. Tengamos todo lo necesario para esforzarnos, todo lo necesario para ser valientes, todo lo necesario para no tener excusas para rendirnos. Así que cuando Dios te llama a esforzarte, hermano, Él no dice que todo depende de ti. Al contrario, debes esforzarte porque Él ya ha hecho todo lo necesario para que podamos llevar fruto para Dios. Como Él nos ha concedido esto, es necesario que nos esforcemos. Necesitamos meditar mucho en esto, hermanos, hasta que nos empapemos, hasta que nuestra mente se sature de estas verdades, hasta que lleguemos a ser, si pudiera ser posible por la gracia de Dios, como estos apóstoles, como decían de aquellos creyentes de la antigüedad, los puritanos, que por las venas les corría biblina, la Biblia corría por sus venas, que así también por nuestras venas corra su evangelio, corra su palabra viva, seamos limpiados de todo lo que nos estorba para este verdadero conocimiento de Él, para este íntimo conocimiento de Él, para este personal conocimiento de Él, por medio del cual recibimos todo lo que necesitamos. Oremos los unos por los otros para que el Señor nos ayude y nos permita edificarnos los unos a los otros, para que todos lleguemos a esta unidad de la fe, a esta meta gloriosa, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto. Debemos pedirle al Señor que nos conceda esto, porque hay una horrenda oposición en nuestra carne, hay una horrenda oposición en este mundo moderno que le ha dado la espalda a Dios y que se ha olvidado de aquel que es el todo, es el fundamento de todo verdadero conocimiento de cualquier tipo. Oremos al Señor.
Padre Celestial, es extraordinaria tu palabra. Son extraordinarias tus verdades. Eres glorioso en todo sentido. Y no podemos ver más que una pequeña fracción, si acaso vemos algo, de una gloria tan extraordinaria que nos fulminaría si la pudiéramos contemplar. Padre, concédenos ver tu gloria en el rostro de tu Hijo. Perdona todo lo que nos estorba para conocerte verdaderamente. Perdona todos esos amores equivocados de nuestro corazón. Que podamos poner en ti nuestro amor y deleitarnos en ti. Y conocerte a ti para que recibamos por tu poder divino todo lo que concierne, lo que es necesario para esta vida y para adorarte y servirte. Bendice a cada uno de mis hermanos y haz tu obra, haz la obra por medio de tu Santo Espíritu. Habla lo que tú quieres hablar a cada corazón, llama a cada persona conforme a tu palabra omnipotente. Y únenos en tu espíritu y permítenos servir y permítenos edificarnos mutuamente, permítenos crecer en tu gracia, Señor. Gracias por tu amor eterno en Jesucristo, por ese amor que has derramado en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Danos este verdadero, glorioso conocimiento de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Reciban un saludo de la familia de mi esposa y de Gerardito. El Señor les bendiga.